Vamos a platicar ahora con la socia de Forensic y asesoramiento en cumplimiento anticorrupción de KPMG en México. Se trata de Dalia Sierra. ¿Cómo estás, Dalia? Mucho gusto y muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Encantado de compartir este espacio con ustedes y con su audiencia. Espero que todos los que nos escuchen estén pues muy bien de salud. Muchísimas gracias igualmente. En México, Dalia, y en el mundo, obviamente, se han presentado tres principales amenazas en las organizaciones. Eh, por un lado, pues están los ciberataques y por el otro lado, pues temas relacionados con cumplimiento pues los estándares de negocios, los preceptos que tiene cada organización y que se aglutinan pues en conceptos como el compliance. ¿Cuáles son a grosso modo la importancia de al menos estas dos primeros hallazgos que ustedes han encontrado en su estudio, en el estudio de KPMG? Sí, mira, algo muy interesante que identificamos en el estudio fue que esas amenazas que tú ya citabas, ¿no? Tanto el fraude, los riesgos de cumplimiento y los ciberataques están entrelazadas, ¿no? Y han sido pues una constante en los últimos 12 meses, ¿no? Sobre todo representando pues una amenaza cada vez mayor para las empresas en América Latina, ¿no? Eh, y te decía yo que están entrelazadas porque en muchas ocasiones una amenaza que empieza como un tema de ciberseguridad puede dar lugar a evidenciar un tema de fraude interno o colusión por parte de empleados e incluso en algunas ocasiones pues también da lugar al incumplimiento de leyes, ¿no? Entonces, a eso nos esta interrelación, ¿no? Entre estos tres elementos es lo que en KPMG denominamos el ciclo de la triple amenaza, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en nuestro estudio? ¿No? Tomamos la opinión de 600 directivos de diferentes industrias de América Latina y de Norteamérica y exploramos justamente cuál había sido el impacto, ¿no? de la triple amenaza, con relación a esta triple amenaza durante la pandemia y qué tan preparadas se sentían las empresas para enfrentarla, ¿no? Entonces, algunos de los hallazgos que considero que son bastante interesantes son los siguientes. El primero es la mayoría de las empresas en Norteamérica y América Latina informaron que han sufrido pérdidas por fraude, por sanciones por incumplimiento de leyes y ciberataques, ¿no? 83% de estas empresas encuestadas indicaban haber sufrido al menos un ciberataque significativo en los últimos 12 meses, ¿no? Y enfatizo esto de ciberataque significativo, ¿no? Porque en realidad el número de ciberataques que habían sufrido era mucho mayor, ¿no? Pero se les pidió que identificaran los significativos. Entonces, 83% de ellos indicaron haber sufrido un ataque de estas características. 71% de ellas ha sufrido eventos de fraude y más del 50% identificaba haber enfrentado sanciones derivadas por riesgos de cumplimiento que no fueron mitigados en su momento, ¿no? Este estudio también nos decía que la pérdida combinada promedio de fraude, incumplimiento y multas por temas regulatorios era de aproximadamente el 1% de las ganancias de las empresas en el último año, ¿no? 58% de ellos, por ejemplo, nos decían que reconoce haber sufrido una pérdida económica directa a causa del ciberataque, en tanto que un 20% decía haber sufrido daños en su reputación y 32% tuvo que enfrentar alguna investigación en temas de cumplimiento, ¿no? Entonces, yo creo que si consideramos todos aquellos eventos de fraude que permanecen sin ser identificados, realmente sí es una problemática importante, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Por El supuesto. segundo, el segundo hallazgo importante es en relación al cibercrimen, ¿no? Porque nos decían que se incrementó durante la pandemia de forma muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos decían, hemos observado un 44% de incremento en eventos de phishing, ¿no? En temas de scamming o estafas, 33% de incremento, 22% en malware y 20% en ransomware o secuestro de datos, ¿no? Que ha sido uno de los temas constantes, ¿no? En las noticias en el último año. Y en general, 79% de ellos observó un crecimiento en al menos alguno de estos tipos de ataque
que consideramos en la encuesta, y 69% de ellos indicaba que pues el trabajo a distancia se había convertido en un desafío para la ciberseguridad de sus negocios, ¿no? Otro tema importante, ¿no?, que me gustaría destacar era que el tipo de fraude difiere entre las empresas de Norteamérica y América Latina, ¿no?, donde el 76% de las empresas norteamericanas, por ejemplo, señalaban que han sufrido pérdidas por fraude que involucran a partes externas, ¿no?, mientras que América Latina destacaba a las partes externas solo en un 42%, ¿no? Lo que sí observamos es que los delincuentes que operan de forma remota en diferentes lados del mundo, pues ven mayores oportunidades en las empresas de Estados Unidos y Canadá, donde están centralizando su atención principalmente a través de ataques cibernéticos, ¿no? En contraste, pues las empresas en Latinoamérica tenían un doble de probabilidades de sufrir más fraude interno, ¿no? Es decir, el fraude que se lleva a cabo por parte de los empleados. Por supuesto, Dalia. ¿No? ¿Y qué recomendar, Dalia? Te saluda Rogelio Varela, a los ejecutivos que nos escuchan, pues para esta triple amenaza que ustedes han identificado. Claro que sí, Rogelio. Pues mira, nosotros recomendamos 4 acciones principales, ¿no? Una tiene que ver con promover una cultura de integridad, ¿no? Yo creo que es muy importante que la alta dirección y el Consejo de Administración promuevan, ¿no?, desde lo más arriba de sus organizaciones una cultura de ética, de cumplimiento con leyes y estándares internos, que también promuevan mucho las prácticas de prevenir, detectar y responder ante eventos de fraude, incumplimiento y ciberseguridad, que esos son 3 elementos fundamentales, ¿no? Las empresas deben prevenir, detectar y responder, ¿no? Y otro elemento también importante, pues monitorear el cumplimiento de dichos estándares, ¿no? Porque a lo largo del tiempo la efectividad de dichos programas podría modificarse, ¿no? Otro tema fundamental es el analizar los riesgos, ¿no? Y además llevar a cabo una actualización de nuestro análisis de riesgos de forma regular, ¿no? Se requiere contar con un proceso integral de riesgos empresariales, pues que incluya, como decíamos, el fraude, la mala conducta, los temas de incumplimiento, la ciberseguridad, y eso pues demanda un esfuerzo colectivo por parte de la alta administración, de las actas operativas, las funciones de cumplimiento, de auditoría interna, de tal manera que se puedan identificar los riesgos, determinar los posibles impactos y establecer los controles necesarios, ¿no? Esta es una tarea, yo les decía, fundamental, ¿no?, porque ayuda a las empresas a priorizar los esfuerzos y los recursos, tanto humanos como económicos, en aquellas áreas que representan un mayor riesgo, ¿no? Y finalmente, pues también hay que promover una cultura de rendición de cuentas, ¿no? Las organizaciones necesitan integrar estos temas de cumplimiento, ¿no?, de políticas y procedimientos dentro de las evaluaciones de desempeño, que la gente sepa, ¿no?, que es parte de sus obligaciones, que no solamente es el qué, ¿no?, del resultado, sino también el cómo llego a ese resultado, implementar recompensas, por ejemplo, por alcanzar objetivos relacionados con ética y cumplimiento, y también promover entre los empleados esa cultura de responsabilidad, de levantar la mano, de denunciar las conductas indebidas y contrarias a los valores de la empresa. Pues todas estas acciones en conjunto pueden contribuir a la identificación de los temas de fraude y otras amenazas de manera oportuna, ¿no? Pues Dalia Sierra, socia de Forensic y asesoría en cumplimiento anticorrupción de KPMG en México. Te agradecemos mucho estos minutos, muchísimas gracias por estas recomendaciones y sobre todo esta visión que tienen sobre la corrupción en las organizaciones. Muchas gracias a ustedes y solamente recordarles que en nuestra página de delineandoestrategias.com.mx pueden encontrar este estudio y algunos otros también que pueden ser de interés, o bien pueden escribirnos a asesoría@kpmg.com.mx. Bien, muchísimas gracias y que tengas muy buena semana, Dalia.